Seguimos, amigas y amigos, en Hoy con la ONU. Les queremos recordar que estamos en el año del turismo sostenible para el desarrollo. El año 2017 es precisamente el año sostenible para el desarrollo, del turismo sostenible para el desarrollo. Un año muy importante porque déjenme contarles que efectivamente el turismo es una de las potencialidades más grandes que tiene Guatemala, y de ese turismo pues que deja algo en las comunidades, de ese turismo donde no se deprede el ambiente, sino que se piensa en las generaciones futuras y se aprovechan los recursos de la hora. También queríamos compartirles que el 16 de junio es el Día Internacional de las Remesas Familiares. Vean ustedes qué importante el tema para nuestro país de las remesas familiares. Pues se instituyó el 16 de junio como una fecha para poder hablar de eso. El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación es el 17 de junio. Es el día que coincide con el Día del Padre aquí en el país. Pues el 17 de junio fue instituido como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación. Es un mensaje muy importante en el corredor seco, por ejemplo, que es un área que se puede recuperar para no ampliar esa tierra que es muy seca y que cuesta hacerla fértil, porque se tienen que cuidar los árboles, se tienen que cuidar los bosques, las fuentes de agua. El 19 de junio es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. El 20 de junio es el Día Mundial de los Refugiados y el 21 de junio el Día Internacional del Yoga. Y el día 23 de junio es el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, una fecha muy importante. Me gustó lo del yoga porque es una filosofía muy buena para poder bajar el estrés, para poder bajarle un poquito a las velocidades que vivimos hoy en día, y también porque provee mucha salud mental y también influye en la salud física. Pero también me gustó mucho el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, el 23 de junio, porque la gente que trabaja para la institucionalidad pública es gente de servicio. Gente como usted que está tal vez viendo este programa de televisión y que tal vez piensa que no es servidor público, pero en realidad en el momento en que usted está al servicio de la comunidad ya es un servidor público, y lo celebraremos el 23 de junio. Ahora quiero contarles que también como parte de la celebración que se nos viene del Día Mundial de los Refugiados, hicimos una entrevista con el señor Enrique Valles, quien es representante de ACNUR. Queremos mostrarle algo de lo que nos decía Enrique. Fuimos a entrevistarle y esto fue lo que nos contó. El ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. El ACNUR se creó después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la catástrofe que hubo en Europa con el genocidio, y realmente y paradójicamente nuestro mandato para proteger a esas personas y asistirlas, a esas personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares, está más vigente que nunca, porque después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se crea el ACNUR, nos encontramos en una situación en la que el número de personas que se han visto forzadas a dejar sus hogares para salvar sus vidas y las de sus familias supera incluso a lo que fue la catástrofe que se generó especialmente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Somos una agencia de las Naciones Unidas que está empeñada en ofrecer protección a esas personas que no tienen otro remedio que huir de sus hogares para salvar sus vidas, y no solo darles la protección que necesitan, sino la asistencia. Y dar esa protección y esa asistencia también en coordinación con las entidades del Estado, que tienen la obligación de hacerlo en base a las convenciones internacionales que han suscrito y a las obligaciones que eso conlleva, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la situación de Guatemala con el tema del trabajo de ACNUR? Mira, interesante, es algo que comentaba el asistente del Alto Comisionado que nos visitó recientemente para un diálogo de protección. Él hablaba del firme compromiso de ACNUR en Guatemala. Ustedes recordarán también, porque no ha pasado tanto tiempo, que Guatemala produjo refugiados en México, en Honduras, en otros países, y ACNUR en ese momento estuvo comprometido a dar protección a esas personas fuera de Guatemala, porque tuvieron que marcharse para salvar sus vidas, pero también para el retorno de los refugiados que regresaron a Guatemala hace 20 años. Ahora hemos conmemorado el año pasado los 20 años de la firma de la paz. Todo ese proceso de retorno
y reintegración de refugiados guatemaltecos fue un empeño importante del ACNUR, y actualmente, debido a una crisis de protección en el triángulo norte o los países del norte de Centroamérica, normalmente por una situación de violencia no convencional de grupos criminales, también están generando sobre todo en Honduras y El Salvador especialmente, un desplazamiento de personas que tienen que huir para que no los maten y salvar sus vidas. Dentro de esas personas, ¿cuál es la situación de la niñez no acompañada? Realmente es dramática, es algo que nos ha llamado mucho la atención. Guatemala se constituye en un país en tránsito de niños no acompañados que cruzan Guatemala o que llegan a Guatemala para huir, en muchos casos, de la violencia de estos grupos criminales, y también incluso, y es triste reconocerlo, de violencia intrafamiliar y violencia de género, especialmente para las niñas, ¿no? Entonces realmente hay una crisis de protección, hay una situación muy complicada de vulnerabilidad, de personas que tienen que salir y han salido, como te decía, de Honduras y El Salvador fundamentalmente. También hay casos de víctimas de violencia en Guatemala que también se ven obligados a salir, pero realmente no son comparables las cifras de Guatemala de violencia con las de El Salvador y Honduras. Algunas veces, por falta de conocimiento, la gente tiende a culpabilizar a las familias. Absolutamente. Y además esa es la clave, la falta de conocimiento. Recuerdo una campaña de ACNUR que para mí fue realmente importante, y es una pregunta muy simple. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si te dan 24 horas para que te marches de tu casa porque si no te matan? ¿Tú qué harías si a tu hija o a tu hijo los quiere reclutar un grupo criminal y si no te matan? ¿Tú qué harías si te extorsionan y si no pagas la extorsión acaban con tu vida o la de un familiar tuyo cercano? Yo creo que el conocimiento de la problemática hace que genera mucha empatía en situaciones en las que nos podríamos ver afectado cualquiera de nosotros. Había otra campaña de ACNUR muy interesante que hablaba de ponte en sus zapatos. ¿Tú qué harías? Yo lo dejaría en esas dos cuestiones. No estamos nadie exentos de situaciones en las que, bien sea por un conflicto armado tradicional con actores armados, regulares, o insurgencias, o estos grupos criminales, realmente nadie estamos exentos de pensar que nunca vamos a pasar por una situación como esta, y ese conocimiento genera, yo creo, el que se pueda entender el drama que atraviesan más de 60 millones de personas en el mundo actualmente. Es un derecho humano y realmente es parte de, para los estados también, el brindar protecciones es parte de un compromiso, porque los estados son signatarios de la Convención de 1951, que es realmente obligación de derecho internacional, que está reforzado con las legislaciones internas que adoptan los propios estados. Por ejemplo, Guatemala tiene el decreto legislativo 383/2001, que ahora ha sido derogado y que, digamos, está reflejado el espíritu de ese decreto legislativo, de esa ley propia, en el nuevo Código de Migración, que contempla los derechos de las personas refugiadas o en necesidad o solicitantes de refugio, de asilo en Guatemala. Realmente, hace 15 años que Guatemala promulgó un decreto legislativo donde, con apoyo técnico nuestro, de ACNUR, pues un poco trató de aplicar a una normativa interna, crear una ley, en otras palabras, nacional, para reflejar, primero, qué es un refugiado; segundo, quién no es un refugiado; tercero, cuáles son sus obligaciones. Cuando hablamos de refugiado, a veces pensamos solamente en los derechos, pero el refugiado también tiene obligaciones dentro del país que lo acoge y que le da protección. En fin, reguló todo lo que la propia Convención Internacional desarrolló o desarrolla en el ámbito interno a través de esta ley nacional. Entonces, se han cumplido 15 años y nosotros consideramos realmente, y esto es interesante, haciendo un análisis
del sistema de asilo en Guatemala, de refugio, nos damos cuenta de que Guatemala es un país en el que, por ejemplo, no se detienen a las personas refugiadas, a diferencia de otros países no muy lejanos, geográficamente a Guatemala. Es un país que tiene un sistema, una Comisión Nacional de Refugiados que funciona de una manera, yo diría que ejemplar, que se reúne regularmente, que tiene una agenda concreta, que utiliza al ACNUR como un miembro con voz pero sin voto, lógicamente, pero que nos escuchan y realmente está aplicando este país los estándares internacionales en materia de refugio y asilo que son requeridos y está cumpliendo ejemplarmente con sus obligaciones, como Estado solidario. Muchas gracias al señor Enrique Valles, representante de ACNUR, por este importante mensaje, esta entrevista que nos dio y que nos contó un poco de la dimensión humana del refugio, de la crisis que viven las y los refugiados, la crisis que se vive también con la niñez migrante no acompañada y cómo ACNUR interviene y apoya como una agencia de Naciones Unidas para poder dar algún alivio a este tipo de situación que se vive. Recordemos que es un derecho humano el poder migrar, el poder también acceder a un refugio seguro. Bueno, ahora vamos a continuar con el programa de Hoy con la ONU, también con este material que les hemos preparado desde la sede de Nueva York.